Se cree que en el 2030 habrá 39% de la población mundial tendrá cáncer. Si tú estás escuchando el podcast y estás viendo que contrataste un seguro con un apoyo de 300,000 pesos para un tema oncológico, ya viste que no te va a alcanzar para el diagnóstico. Lo importante que es estar cubierto por 5 millones, 6 millones de pesos por un tema de cáncer. Cuando tienes cáncer, se vale pedir una opinión de un cirujano oncólogo, se vale pedir una opinión de un oncólogo médico, de un radioterapeuta, de un psicólogo, de un nutriólogo, de un fisioterapeuta. Cuando tú entiendes que el cáncer es una enfermedad compleja, porque tratas de ver de manera integral, y en nuestra experiencia viven más y mejor. Sí, el cáncer es un ejemplo para saber lo importante que es tratar, no solamente en el cáncer, sino en todas las demás enfermedades, a un paciente de esta forma, por los miedos que puedan llegar a tener. También eso está padrísimo. Esto es Equilibrio Empresarial. Hablaremos de técnicas de motivación y consejos para tener una mejor salud física y mental. Yo soy José Antonio Rivera y podrás encontrarme en mis redes sociales como José Antonio Rivera B. Sígueme porque juntos la vamos a romper. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días a todos. Nos encontramos hoy estrenando la segunda temporada de Equilibrio Empresarial y teníamos que empezar con algún ejemplo de nuestro estado, de Puebla, en algún ámbito tanto empresarial como de salud, como bien lo remarcan nuestras letras de Equilibrio Empresarial. Y nada más y nada menos que traemos un gran amigo, el doctor Iván Romárico, oncólogo, presente en todos los hospitales de Puebla, siguiendo guías clínicas internacionales, creando las suyas, inventando sistemas operativos. Tiene N cantidad de cosas que nos puede transmitir el doctor Iván. Gracias por venir, hermanito, gracias por estar aquí presente. Voy a dejar que te presentes personalmente. Quiero que nos platiques quién eres, de dónde vienes, dónde naciste, por dónde has pasado, qué has estudiado, cuáles han sido los intereses a lo largo de tu vida. Bueno, primero que nada, Toñito, gracias por la invitación. La verdad es que me gusta mucho tu programa, te felicito y bueno, gracias. Es un honor para mí estar acá. Pues yo soy originario de Guadalajara, Jalisco, ¿no? Yo soy un chavo que empezó en Guadalajara siendo muy ñoño. La verdad es que en la primaria, la secundaria y la prepa fui muy ñoño, estudiaba mucho. Mi mamá es maestra, entonces, pues desde el punto de vista de calificaciones y esto, la verdad es que siempre fui premio de la escuela y esto. Entonces, me gustaba mucho estudiar. Entonces, llego... ¿Qué escuela estudiaste? Todas son públicas. Felipe Carrillo Puerto, número 75 en Guadalajara. Y luego, posteriormente, pasé en la secundaria número 23. Luego en la prepa 4 en Guadalajara. Y luego, más tarde, en la Universidad de Guadalajara en medicina. Ahí hago un parteaguas porque en medicina... pues nadie creía que iba a ser médico, todo el mundo pensaba que era ingeniero porque me gustaban mucho las matemáticas. Entonces mi papá es ingeniero, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a ser ingeniero en informática y computación. Finalmente no la hice, ¿no? Hice medicina por un reto personal de que, no vas a salir. Pues sí, voy a salir medicina, que es lo más complejo. ¿Pero fue por reto de lo que te decían o fíjate te empezó que a llamar la atención? Muy complejo porque en medicina en Guadalajara tenías que hacer una competencia. Éramos 300 los que entrábamos en mi generación y 200 plazas el año que yo hice estaban ocupadas por hijos de maestros de la universidad. Entonces quedaban 100 plazas libres para 2,000 personas que aplicaban. Entonces era 20-1, ¿no? De poder quedar y la verdad es que, bueno, gracias a Dios, pues quedé. Entonces ese retito personal de que no vas a salir porque la prepa era muy complejo, bueno, salgo la carrera y en la carrera pues me encuentro con gente maravillosa, muy, muy imponente desde el punto de vista académico y me hacen crecer, ¿no? O sea, yo pensaba que estaba bien, pero no, conocí a gente muy brillante y eso, pues la competencia hizo que uno creciera en la universidad. Una vez estando en la Universidad de Guadalajara, pues mi sueño fue entrar a nutrición y la verdad es que yo lo veía muy lejano porque dije, bueno, viene el nacional, vienen cosas complejas y de repente hago el nacional, quedo, ¿no? Quedo en el nacional, pero no sabía si en nutrición porque era una clasificación igual muy dura. 200 personas, una de cada 200 personas entran. En mi generación éramos 20 médicos internistas, eran solo 3 cirujanos. Y pues ya, después entro a nutrición, se hace una hermandad, ¿no? De la gente que está ahí, que vive muchas cosas. Y luego estudio medicina interna, decido ir por la subespecialidad, pero luego no me decidía, ¿no? Si oncología, gastro, infecto, nefro u onco. Y el último mes, pues dije, bueno, voy a intentar por onco, quita y pega y a lo mejor la rompo.
Y fue onco, ¿no? Lo que decidí estudiar. Más tarde salgo de nutrición y me voy a Madrid a estudiar una maestría en oncología molecular. Y eso me cambia la vida, ¿no? Te da un panorama diferente. Regreso a México. Aquí tenía muchos amigos que estaban haciendo cosas padres. Por ejemplo, Sergio Sánchez, que me apoyó muchísimo en oncología. Y bueno, otras personas, Erika Costa, Carlos Cordero, mucha gente, Aguilar Priego, que me ayudó mucho a crecer como oncólogo, ¿no? Y ahora, ahorita estoy dando consulta en El Ángeles, pero lo importante es que, bueno, como dices, veo pacientes en todo Puebla. La verdad es que decirle que no a un paciente pues es bien complejo y la chamba es mucho más difícil porque, antecedente personal, mi hermana tuvo cáncer, ¿no? Entonces, entiendes la necesidad de los pacientes y vas más allá, tratas de ayudarlos. ¿Hace cuánto tiempo tuvo cáncer tu hermano? Hace 4 años. ¿Y está en remisión ahorita? Gracias a Dios, sí. Pues felicidades. Gracias. ¿Y tuvo algo que ver, obviamente, esto en la encaminada que tuviste o fue coincidencia que...? Porque ya eras oncólogo cuando tuvo cáncer. Sí, de hecho, te abre muchas puertas, ¿no? El hecho de que alguien en tu familia tenga cáncer y lo vivas de fondo, te abre muchos ojos en el sentido de que, pues, ves lo complejo que es. O sea, a pesar de que soy oncólogo, pues ves que tu hermana tiene cáncer, que probablemente pueda estar en una etapa avanzada, que tenga metástasis, que hay que hacerle los estudios, que el seguro, que los costos, que la parte psicológica, que dónde va a vivir, porque somos de Guadalajara y ella sí vino a Puebla a tu casa. Entonces, todo cambia. O sea, la verdad es que ella estuvo viviendo 1 año y medio, 1 año y pico en casa y pues te cambia la forma natural. Y fue en pandemia, entrando a pandemia. Entonces se vuelve bien complejo tratarla porque es una paciente con cáncer que requiere un tratamiento agresivo y de repente pues bájale las defensas, está un bicho feo, yo estaba pasando visita, entonces cuídate de que no la infectes, las curaciones, la cirugía, la radioterapia, la quimio, ¿no? Entonces 1 año bastante difícil y yo entiendo mucho los pacientes con cáncer y por eso no le niego a nadie, ¿no? el apoyo. Oye, y todos los momentos difíciles siempre te dejan algo positivo. Así es. ¿Cuál fue tu mayor aprendizaje? Porque dijiste, hay muchos, ¿no? Como los que acabas de mencionar. ¿Cuál fue tu mayor aprendizaje como oncólogo, el hecho de que hayas pasado este momento tan difícil con tu hermana? Yo creo que uno es la empatía, ¿no? Entiendes al paciente con cáncer y a los familiares lo que viven. Y yo creo que el mensaje más fuerte es ser resiliente. El seguir adelante a pesar de todas las adversidades, eso es yo creo que lo más importante. Ponerle buena cara al paciente, pero yo creo que empatía y ser resiliente, eso es lo que me deja al final del día, ¿no? ¿Conocías la palabra resiliencia antes de que le diera cáncer a tu hermana? La conocía de lejos, ¿no? Uno dice, no, pues hay que ser fuerte y tal, pero cuando estás en los zapatos del paciente con cáncer, los familiares, te cambia la vida. O sea, nadie te puede decir lo que vives ahí. Yo no lo viví por mi hermana, pero puedo decirles que ella se estresó, se deprimió, siguió adelante, miedos, ¿no? La familia. Es una presión diferente porque yo soy oncólogo, entonces imagínate tu mamá encima de ti, Iván, que le vaya bien a tu hermana, ¿no? Sí, claro. Entonces, los costos, porque pues, al final eres oncólogo y tienes que ver lo de los gastos, entonces tienes que cuidar la cartera de la gente. Entonces, muchas cosas que tienes que ver. Sí me abrió muchas. Nada más, para que tengamos un pequeño panorama, ¿cuántos pacientes más o menos ves al día? Normalmente en consulta 40 pacientes diarios y en hospitalización de 5 a 7 pacientes diarios. Entonces traes alrededor entre 45 y 50 pacientes que requieren de tu tiempo. Sí, personalmente. Diarios. Así es. Ahora viene una pregunta que siempre hago en este podcast, intento, a veces me olvida, pero es, ¿cómo administras tu día, Iván? Porque a los que no saben, sentarte 1 hora con Iván es quitarle tiempo a los pacientes y cuesta muchísimo trabajo. Sí. Y poder agendar esto nos llevó a lo mejor 2 meses, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo administras tu día a día? La verdad es que yo te decía que antes del podcast que soy muy malo, ¿no? La verdad es que yo no sé cómo Juan Carlos Pérez Alba le hace, yo no sé cómo Sergio Sánchez le hace porque tiene muchas cosas y además ven la familia y tal. Yo procuro, la verdad es que la prioridad es el paciente, entonces el paciente, estás ahí con él, te necesita, es una urgencia. Aunque no hay urgencias como tal oncológicas, son poquitas reales, el paciente oncológico para él es una urgencia que lo veas, ¿no? Entonces no te puedes esperar 1 mes para un paciente de primera vez, no es como endocrino que... Entonces organizo mal mi tiempo, por eso es que otra gente tiene mi agenda.
Y Las famosísimas 2 Gabrielas con las que estuve agendando. Gaby. Sí, de hecho son 4 personas las que organizan mi agenda. Mucha gente la que me ayuda y mucha ayuda, ¿no? Tengo un equipo grande que sin ellos no podría atender a tanta gente. Yo creo que impacta mucho el hecho de tener ese equipo, porque si no me vuelvo loco. Entonces, Pero tú te despiertas en la mañana, estoy en tu casa, como dijiste, gracias. ¿y qué haces? O sea, ¿a qué hora te despiertas? 5:30 de la mañana, ¿Sí? salgo de tu casa. Bueno, me despierto, 5:30 a 6, desayuno, tu casa. De 6 a 6:30 tengo que estar saliendo de tu casa. Por ejemplo, hoy pasé visita aquí en el Puebla a las 6:30, 7, ¿no? 6:45. A las 7 tengo que estar saliendo de aquí, voy al Ángeles. De 7 a 8 de la mañana paso visita, 5 o 6 pacientes ahorita que tengo. Y luego a las 8 empiezo a ver pendientes de ese día, ¿no? Del día que estoy corriendo. A las 9 empiezo consulta, de 9 a 3 consulta. A veces termino 3:30. 3:30 voy a tu casa a comer. A las 5 de la tarde tengo que empezar la consulta de la tarde y de 5 a la hora que termino, ¿no? En promedio son 10 pacientes en la tarde y en promedio son 30, de 28 a 30 pacientes en la mañana. Y a las 9 empiezo a pasar visita, ¿no? Más o menos. De 9 a 10 y a las 10 estoy en tu casa. O sea, pasas visita 2 veces. Sí, siempre. Ok, pues está increíble. Y entonces siempre te das las horas para llegar a comer a tu casa. Así es, de todo el día, todos los días como en casa. Casi nunca suspendo la comida en casa porque es cuando veo a la bebé. Mi nena, que es lo más importante ahorita, y pues, mi esposa. Fuera de ahí, comida siempre. Cena, puedo cenar con mucha gente, pero comidas es súper raro que haga. Claro. ¿No? Sí, pues no, a la hora que llegas ya está dormida tu bebé, ¿no? Así es, a las 7:30 se duerme, entonces no hay manera. Oye, platícame un poquito, ahorita que me decías, intento hacer muchas cosas en el día y para eso estoy haciendo diferentes sistemas. Platícame qué sistemas estás haciendo. Bueno, mira, yo soy un hombre que me gusta mucho la matemática, ¿no? Entonces, cuando llegué aquí, pues tenía poquitos pacientes, ¿no? Sigues con tu ingeniero que llevas dentro. Sí, entonces esta parte de medir, ¿no? Si no puedes medir, no puedes mejorar. Entonces, la idea de saber cuántos pacientes tienes, qué neoplasias son las más frecuentes, cuánto van a vivir, cuánto viven en promedio, comparado con el mundo, qué porcentaje de sobrevida tienes, qué porcentaje de calidad de vida, qué porcentaje de toxicidad, etcétera. Todo eso lo mido. Entonces, el hecho de medir te da oportunidad de crecer. Entonces, he creado algunos modelos de inteligencia artificial para placas de tórax, para mastografías, para tomografías, para resonancias magnéticas de cráneo cuando hay tumores y los quiero medir y es complejo, para segmentación y demás. Y ahorita estoy creando algo que se llama OneChat, ¿no? Que es una inteligencia artificial que nos ayuda a tener un chat con los pacientes. Tú la administras con información médica adecuada y le contesta y te avisa a ti como médico y le avisa al paciente, oye, ¿sabes que tienes que acudir a la consulta porque hay un valor que está mal? El médico ya sabe que va a acudir a la consulta y te quita ese tiempo de estarle contestando mensajitos porque, digo, al final el paciente oncológico necesita que estés ahí. No es como el típico enfermo de otra enfermedad, de diabetes, presión alta, etcétera, que, oye, doctor, me subió la presión, ¿qué voy a hacer? ¿No? A lo mejor él sabe que se tiene que tomar una pastillita, pero te pregunta por necesidad. Pero el paciente oncológico, si tiene algo mal, puede tener una neutropenia grave y necesita una vigilancia rápido. Entonces, lo he hecho para crear mayor tiempo con mis pacientes. Ahorita tocaste 2 puntos padrísimos y los voy a dividir. Primero, bueno, la verdad es que son muchísimos y te voy a pedir que los expliques. Vamos a tener que ir desde un poquito del principio. Claro. El primero, mencionaste que no hay unas urgencias como tales en la oncología que son raras, ¿no? Sí, son y esto, para el público en general, los que no saben, en la medicina existen 2 tipos de urgencias, ¿no? La urgencia sentida y la urgencia real. La urgencia sentida es cuando tú eres el paciente y piensas que te urge la atención del médico, pero clínicamente no es una urgencia como tal. Así es. Esa es la gran diferencia. Sin embargo, lo que dice Iván es lo que yo platicaba en otro podcast que van a ver que grabé con Scarlett, una amiga, y hablábamos exactamente de eso, ¿no? La tendencia de los administradores, de los médicos jóvenes, es el descartar la urgencia sentida y tomarla como urgencia real. Por eso mencionaste, pues todas las urgencias son reales porque el paciente necesita a su médico, ¿no? Eso es muy raro escucharlo hoy en día de los médicos y te lo felicito, Iván, está increíble. La otra que mencionaste, que no tiene ahorita mucho que ver con oncología,
pero bueno, sí un poco, porque todos los médicos especialistas pasan por eso. Platícanos un poquito qué es el examen nacional y cómo filtra a las personas y por qué es un parteaguas para todos los médicos. Bueno, la primera, ¿no? Urgencias reales versus sentidas. La urgencia real en oncología son poquitas, son contadas con los dedos. Síndrome de lisis tumoral, ¿no? Compresión medular, neutropenia grave y fiebre, ¿no? Y alguna crisis visceral. En general son pocas. Requieres habitualmente entre el 1 y el 4% de los pacientes llegan con una urgencia real, ¿no? Entonces ese paciente requiere que lo vea sí o sí antes que todos. Es poco frecuente. Si educas a los pacientes, pues casi nunca lo vas a ver, ¿no? Pero siempre tenemos 5 o 6 pacientes hospitalizados en oncología. Ahora, son poquitos, esos realmente sí requieren verlo rápido. Sin embargo, para el paciente con cáncer, que es una urgencia sentida, ¿no? Es, oye, tengo cáncer. El cáncer se asocia a muerte, ¿no? Es el sinónimo de muerte. De hecho, hay un libro muy bonito, y un par, pero del cáncer, el padre de todos los males, ¿no? De Siddhartha Mukherjee. Muy interesante, muy bonito, porque cuenta la historia un poquito del cáncer, cómo han sido los avances y demás. Y la historia de un oncólogo hematólogo, que es, pues, te platica cómo es la vivencia diaria del paciente. Entonces, esas urgencias sentidas para el paciente con cáncer son importantes porque en el cáncer el tiempo es vida, ¿no? Entonces, mientras más rápido llegues, nosotros tenemos un estudio, 600 pacientes con cáncer de mama, que cuando tardas más de 90 días del diagnóstico al tratamiento, la mortalidad se aumenta, ¿no? Esto en Puebla. Esto ganó un premio nacional de investigación de uno de mis pasantes. Entonces, sabemos que tardarse impacta en la sobrevida. Por eso es que el paciente con cáncer refiere que todo es una urgencia. O sea, hay que estar ahí. Entonces, yo sí considero que todo sea una urgencia, ¿no? Y que tú le vas a ayudar al paciente a tranquilizarlo, porque vale más, por ejemplo, un diagnóstico adecuado para un tratamiento adecuado, y eso te puede tardar un poquito más, que a lo mejor acelerar todo para dar un tratamiento que sea empírico, que no se base en evidencia científica. Entonces, urgencia real sentida son diferentes, son pocas las reales, y lo importante es que el paciente con cáncer ve todo como urgencia. Claro. ¿No? Digo, yo estoy dentro y lo vi con mi hermana. Iván, ¿cuándo me vas a empezar el tratamiento? No, es que no tengo la biopsia, no necesito tratarte con la biopsia y necesito empezar con un diagnóstico adecuado, necesito ver el PET, necesito ver estudios. Entonces, eso por una parte. Y luego viene el monstruo del examen nacional, ¿no? Te voy a contar mi experiencia personal, porque antes era un poquito diferente ahora. Sin olvidar explicar lo que es, ¿no? Y cómo escoges especialidad y todo. Claro, el examen nacional. Imagínate que tú estás saliendo de la pasantía, ¿no? Y te encuentras frente a un monstruo, una pared, ¿no? Yo le llamo, en donde en mi año, ¿no? Esto es 2003, 2004, 2003 es el examen. Pues yo venía de un grupito de la generación, eran los 10 primeros de la generación de Guadalajara, no me venía sintiendo bien académicamente, y luego llega el nacional. Entonces en el nacional éramos, en mi tiempo, 24,000 personas las que aspirábamos y eran 5,000 personas las que entraban. Entonces dije, bueno, tenemos buenas chances. En medicina interna vemos como 600 plazas, y éramos como 5,000 o 6,000 los que aspiramos. Entonces 10-1, ¿no? Entonces es un examen que en mi tiempo eran 2 días, ¿no? Eran de 7 de la mañana a 7 de la tarde del sábado, 7 de la mañana, 7 de la mañana a 7 de la noche del domingo, 2 días, te daban media hora para comer, y eran pediatría, medicina interna, oncología, cirugía y una parte de inglés, ¿no? Entonces, pues era un examen que era a mano. Estabas compitiendo contra todos los médicos a nivel nacional y quedaban, ¿no? Normalmente para que tú tuvieras una buena plaza tenías que quedar arriba de los 100, ¿no? De cada especialidad. Entonces, pues yo el reto era quedar dentro de los primeros 100, ¿no? Y luego después, idealmente, estar en nutrición, ¿no? Yo no conocía nutrición de primera intención, pero lo que sí sabía era que era un examen también muy difícil. Ahorita voy a hablar de eso. Lo importante es que el examen nacional es un examen terrible, que aspiras a ser médico especialista y que si no quedas, pues habitualmente sientes que se te cierran muchas puertas, que no puedes crecer, cuando sí hay muchas más oportunidades. Pero bueno, yo cuando lo hice, salgo del nacional y salgo decepcionado. Digo, por ejemplo, un día estaba haciendo el examen de inglés, entonces contesto todo lo inglés, son 100 preguntas, y llego a las 100 y me sobra una pregunta. Digo, chin, ¿en dónde me equivoqué? Faltaba 1 hora para entregar el examen cuando llevaba media tarde haciéndolo. Wow. Te brincaste una y ya valió, porque pues eran
circulitos, no es como ahora en computadora, sí, ¿no? sí. Entonces borra todos los circulitos, empieza desde la 1 hasta la 100 en una hora. Entonces contesté casi en 30, 40 segundos la respuesta y dije cruzar los dedos y espero que esté bien, ¿no? La parte de pediatría me costó mucho trabajo, o sea, sí hay cosas que no te gustan como médico y que tienes que estudiar a fuerza, entonces salí muy decepcionado del examen, dije pues ya no quedé, mi chamba es estudiar otra vez y pues así es, ¿no? Y la fortuna es que me fue muy bien, quedé en lugar número 6 a nivel nacional de todas las personas que lo presentaron. Y bueno, de ahí en adelante, los primeros 20 lugares en el examen, no sé cómo sea ahora, pero los primeros 20 hacíamos preguntas cada año para el nacional, ¿no? Entonces te guardaban un tiempo en una locación que desconocías, por ejemplo en Cuernavaca, llegaban y te ibas con los militares, te llevaban en camioncito 2 días metido haciendo preguntas con otro tanto de médicos, ¿no? Más o menos como 100 personas, haciendo preguntas para el nacional con ciertos lineamientos y te tardabas 2 días en hacer una pregunta, cada uno de nosotros. Entonces, fue una experiencia muy bonita, pero el nacional fue muy difícil. O sea, si me dices a mí, la peor, ¿no? Cosa que me pasó. Oye, las vacantes están ligadas al número de pasantes que puede haber en nuestros hospitales públicos y privados, ¿no? Así es, depende mucho de la CIRFS, que es como la organización gubernamental que le ayuda a decirle a la Secretaría de Salud y al IMSS y a todos los hospitales cuántas plazas de especialidades va a haber. Entonces, en cada especialidad. Aquí. Entonces ahí dicen, bueno, hay 3,000, pero nada más hay plazas para 50, ni modo. Así es. Y filtran a los demás. Así es. ¿Y los demás qué hacen? Pues estudian más, trabajan, van a alguna especialidad, maestría, ¿no? Que ahora hay muchas maestrías estéticas y demás que están muy mal. Yo creo que eso no es bueno, porque no es un entrenamiento formal. Sí, eso ya no es especialidad, ¿no? No, pero bueno, tienen la oportunidad de crecer. O sea, al final claro. Es que como médico tienes muchas chances de crecer. Por supuesto, bueno. Oye, y ahora platícame un poquito sobre el tema de la economía de salud en cáncer. Ya sea, yo te recomendaría, pues tienes la experiencia de haberlo vivido con un familiar. Claro. O sea, ¿tú cómo lo viste personalmente? Y qué es lo que las estadísticas internacionales que ahorita me estabas platicando antes de prender el micrófono, y termina ahí con alguna recomendación para el público en general, ¿no? Bueno, de manera global, vamos a hablar de las cifras de cáncer que hay en el mundo. Claro. Hay actualmente 20 millones de pacientes con cáncer. Sí. Nuevos casos al año en todo el mundo, de casi 8,000 millones de personas que somos, y la mitad son muertes, ¿no? Es la única enfermedad que tiene el 50% de mortalidad de manera global. 50%, ni la COVID, ¿no? O sea, en su peor momento, que fue una pandemia terrible, 50% de mortalidad. Eso sigue siendo hasta el día de hoy. Entonces, diagnosticas 20 millones nuevos casos al año, son 10 millones de muertes, y en México son 195,000 casos nuevos más o menos, según las cifras del INEGI, y son 90,000 muertes, 95,000 muertes. Entonces, la mitad igual de mortalidad. Hay muchos casos sin registrar y hay mucha prevalencia, mucha más prevalencia. Se cree que, como te dije, en el 2030 habrá 39% de la población mundial tendrá cáncer. No significa que se va a morir de cáncer, pero tendrá cáncer. 1 de cada 3 hombres al día de hoy tienen cáncer y 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres. Entonces, es una pandemia. Entonces, si las cifras son complejas, las cifras en costos son más complejas. Si tú en el Centro de Cáncer de Estados Unidos, en el NIH, dice que en 2018 ellos gastaron 150 mil millones de dólares, 150 mil millones de dólares o 150 millones de dólares al año para tratar cáncer. Se supone que si utilizas nuevas drogas, ¿no? Podríamos ahorrar en el sentido tiempo-vida más o menos 150,000 muertes al año en Estados Unidos. Entonces, en México, ¿qué representa? Se hizo un estudio en 2009 en salud pública que un paciente con cáncer de mama en etapa temprana gasta aproximadamente 250 a 300 mil pesos en salud pública y gasta 2 millones de pesos si llegan a etapa 4, en etapa no curable. Entonces gastas más y diagnosticas más tarde y se mueren, ¿no? Entonces es una enfermedad catastrófica. Catastrófica significa que el dinero que la familia gana es insuficiente para tratar la enfermedad. Es decir, una paciente que tiene cáncer de mama y que tiene el mínimo de paga, el dinero mínimo,
no alcanza a pagar una enfermedad catastrófica como estas porque no le da la vida. Entonces, es una tarea de la salud pública a nivel nacional, es una tarea de las empresas privadas como la tuya, como los hospitales privados, y es una tarea de la sociedad. Implica que los políticos y la gente en general se pongan de acuerdo para ayudarnos a hacer políticas públicas para detección oportuna. Entonces, la prevención es sin duda nuestra mejor arma. Estamos súper mal en la detección oportuna. Ahí tenemos que hacer más cosas para que nos cueste más barato y detectarlos a tiempo y se curen. Entonces, te voy a platicar el caso de mi hermana. Mi hermana tuvo 6 meses con sangrado transvaginal anormal. Y al final del día fue una etapa 3 con un tumor de 8 centímetros, metástasis a ganglios, un endometrio, porque el ginecólogo le decía que algo benigno, ¿no? Entonces, el consejo para todos es, si no sabes lo que tienes, refiérelo oportunamente al especialista. Entonces, la detección oportuna, la referencia oportuna, el trabajo multidisciplinario hacen que la subida en cáncer y el costo en cáncer sea más barato. Entonces, es una tarea de todos. Te invito, ¿no?, a crear una clínica de detección oportuna porque esto va a impactar objetivamente. Y en la prevención, ¿qué implica la prevención? Pues una dieta adecuada, hacer ejercicio, ponerte las vacunas del VPH, del virus de hepatitis B, por ejemplo, virus de hepatitis C, y algunas otras estrategias, colonoscopías de manera oportuna, mastografías, ultrasonidos, papanicolaos. Pero esto te lo tiene que hacer, ¿no? Tanto la sociedad tiene que saber, como los médicos tienen que saber, y la parte pública tiene que saber, ¿no? La parte privada también. Entonces, es un trabajo en equipo. Claro. Pues este tipo de podcast, la verdad es que tiene esa intención. Claro. ¿No? Que gente busque tener un poquito más acceso a profesionales de la salud que realmente pasaron los filtros que tú pasaste para que puedan dar este tipo de recomendaciones. Y me estabas platicando la economía del cáncer, cómo la pasaste con tu hermana, ¿no? Me platicabas que encontraron el tumor de 8 centímetros y ¿cómo hiciste tú la planeación económica? Bueno, la verdad es que no lo planeas de inicio, ¿no? Tú ves lo que sea necesario para tratar al paciente y eso es, digo, es lo adecuado, ¿no? Pero también está mal porque en México, al menos en países de tercer mundo o en desarrollo, sí tienes que fijarte en la parte económica, porque esto impacta en la calidad de vida de la familia. Claro. Entonces, imagínate que de repente me encuentro con una etapa 3 o 4 pensando, entonces le dije, voy a hacer el PET, entonces es un costo importante, ¿no? Va desde... Vamos a empezar, ¿no? Vamos a entrar al diálogo económico. El PET entre 20 y 30 mil pesos. 20, 30 mil, hasta 40 mil pesos en algunas instituciones. Échale 30. Laboratorios generales, por baratitos, entre 3 y 5 mil pesos, ¿no? Okay. Porque eso nada más es para ver cómo está. Vamos 35. Las interconsultas con los médicos, digo, a mí no me cobraron porque soy oncólogo, pero claro, digamos, viendo que cirujano oncólogo, radioterapeuta, oncólogo clínico, 10 mil pesos, ¿no? O sea, vamos 40, biopsia. 45. 15 mil pesos, ¿no? O sea, de 7 a 15 mil pesos. Ya de las nuevas moleculares, ¿no? Biopsia con patología general que te da mucha información. 60 mil pesos. En diagnóstico. En solo diagnóstico. Y le vas a poner gastos de transporte, de una dieta especial, entonces la nutrióloga, la fisioterapeuta, la psicóloga. Entonces son consultas extras que uno no ve, pero que son importantes y que están dentro del equipo multidisciplinario. Entonces yo creo que unos 70, 100 mil pesos para el diagnóstico. Para el diagnóstico. Y a partir de ahí... Pero te falta el PET, ¿no? Bueno, el PET, pues como 40, ¿no? Ya lo dijimos. Entonces digamos entre 70 y 100 mil pesos para el diagnóstico. El diagnóstico. Y de ahí corre luego el tratamiento. Y el tratamiento puede ir de una quimioterapia muy baratita. Vamos a empezar. ¿Es quirúrgico o no es quirúrgico? Bueno, es quirúrgico. Son 60 mil pesos. De 60 a 150 mil. Claro. Depende del contexto. Tratamiento oncológico. Médico. Una posibilidad entre 210 mil pesos. Si llegas nada más a la cirugía, es una etapa temprana y si es un cáncer muy curable, ¿no? Si requiere tratamiento hormonal, pues las pacientes van desde 500 hasta 2.300 o 4.000 pesos por mes, por 5 años. Sí. Si requiere quimioterapia, son 6 meses de tratamiento y va de 20,000 hasta 150,000 pesos por tratamiento. Ahí vamos, ya estamos tocando 240,000 pesos. Sí, y te digo que una etapa temprana va de 250. Ahora, ¿qué porcentaje de los pacientes utilizan radioterapia? 50%, 50, 70% de los pacientes. ¿Cuántas sesiones? ¿20? En promedio son 25 en general, ¿no? Y son otros 300,000 pesos. Entonces ahí vamos 540,000. Así es.
y de ahí viene Te digo, la quimio, que va de 25 por tratamiento, son 6 meses, ponle 8 ciclos, son 8 por 2, son como 180,000 pesos. O sea, estamos hablando de que vale 720,000 pesos un cáncer. Una etapa 1, un cáncer de mama, sí, con todo el apoyo, el primer año. En sector privado. En sector privado, y que pues auméntale las vigilancias que son cada 3 meses, auméntale los estudios de laboratorio que son cada 3 meses, el tratamiento hormonal que es por 5 años, y si requiere trastuzumab, pues le subes otro tanto. El trastuzumab, por ejemplo, al paciente con 1 año le das tratamiento y vale 2,5 millones de pesos. Entonces, dependiendo del costo. Ahorita acabas de decir, puede llegar a valer 2,5 millones de pesos un cáncer. ¿Sabes por qué hago esto énfasis? Por lo importante. En etapa temprana. En etapa temprana. Sí, claro, el otro se te duplica, ¿no? Sin problema alguno. Así es. Y ya empiezas con medicamentos nuevos, ¿no? Así es. Que eso es otro tema que ahorita vamos a pasar. ¿Por qué lo digo y por qué hago énfasis? Y no es el tema de asustar, es hacer conciencia, ¿no? Como ahorita lo dijiste, y lo importante que son los seguros de gastos médicos mayores y servicios financieros. Y no solamente eso, si tú estás escuchando el podcast y estás viendo que contrataste un seguro con un apoyo de 300,000 pesos para un tema oncológico, ya viste que no te va a alcanzar para el diagnóstico. Entonces, lo importante que es estar cubierto por 5 millones, 6 millones de pesos por un tema de cáncer, porque lamentablemente tenemos los que estamos vivos en esta etapa del planeta, o de los que coincidimos en esta vida, pues tenemos un 30% de probabilidades de salir con cáncer en un futuro, lamentablemente. Entonces, pues tomen sus precauciones, porque esto es lo más valioso de este episodio, ¿no? Sí, la otra recomendación que me pediste, ¿no? Aparte de la detección oportuna y que es un trabajo en equipo, es yo creo que los seguros de gastos médicos, ¿no? Porque al final el problema con la institución, en general, IMSS, ISSSTE y todos, es el retraso al tratamiento. Nosotros hicimos otro estudio que también es un premio de investigación de uno de mis pasantes. ¿Cuánto se tarda una institución en Puebla en recibir un tratamiento, ¿no? ¿Cuánto es? 9 meses, de 6 a 9 meses en promedio. Entonces, imagínate que tú tienes un diagnóstico, cáncer de mama temprano, en una mujer joven, y que se tarda 6 a 9 meses en recibir un tratamiento. Ya no es una etapa 1 o 2, ya corrió a 3 en el peor de los casos, o en el mejor de los casos, no a 4 algunas veces. Y entonces ese paciente ya no es curable a lo mejor, ¿no? Te va a costar el doble o el triple, y es una paciente que se pierde por no detectarla y tratarla a tiempo. Entonces, a veces no solo impacta el diagnóstico oportuno, sino también el tratamiento oportuno. Menos de 90 días es lo que a nivel mundial se cree que es un buen tiempo desde el diagnóstico al tratamiento. Es muchísimo tiempo. Aquí vamos a hacer un súper paréntesis, por si nos escucha alguien de autoridad o los que se van a lanzar ahorita para algún puesto político, que entiendan que el tratamiento y el diagnóstico oportuno de cáncer va a ahorrar económicamente al país de una forma importantísima. Si México es un país de 130, 140 millones de habitantes, pues lamentablemente el 30% va a tener cáncer diagnosticado o no diagnosticado, y ese 30% que suman más de 40 millones de pacientes van a gastar aproximadamente entre 2 y 5 millones de pesos al mismo tiempo, más lo que tenga que pagar el IMSS mientras está en su casa en reposo. Claro. ¿Sí? Que muchos de ellos, como tú lo dices, en un rezago de 9 meses, se van a su casa indefinidamente y no vuelven a iniciar su carga laboral, y eso viene un cargo en el presupuesto público, en el erario público, tremendo. Así es. Entonces, lejos de estarnos preocupando por otros temas, esto es lo que viene en el próximo futuro a mediano plazo a México. Se han hecho estudios en donde, por ejemplo, la OCDE, ¿no? Que ve pues, toda Latinoamérica y demás, dice cuánto más o menos debe gastar un país en general para tener una buena salud, ¿no? El mínimo indispensable para Latinoamérica y para el mundo en general son de 6 a 8% del gasto del PIB. Sí, del PIB. ¿No? A nivel anual. En México estamos del 2 al 4%. Sí. Entonces estamos muy por debajo de lo mínimo indispensable para tener una buena salud. Y en cáncer, pues esto impacta más porque pues me retraso en el tratamiento, ¿no? En las drogas nuevas, en el beneficio en la sobrevida que dan. Por ejemplo, hablando nada más de trastuzumab en cáncer de mama. Trastuzumab es una droga que se da como tratamiento por 1 año. Es una droga que se puede dar cada 3 semanas. Y es una droga que baratita te la consigues en 50,000 pesos por tratamiento. Son 2 millones y cachito los que cuesta 1 año de tratamiento, son 18, 19 aplicaciones. Entonces,
Imagínense, si yo no ofrezco eso, el 50% de las mujeres no se cura. Porque la ventaja de esa droga es que ayuda a reducir la recaída en 50% y un 30% en mortalidad. Pero si no la reciben, estos recaen y te va a costar al erario público porque le vas a dar trastuzumab ahora otra vez por tiempo indefinido, porque cuando recaen le vas a dar años esa droga. Entonces te cuesta más, la paciente no se recupera y la paciente puede estar dependiendo de la institución. Como tú bien dijiste, lo que te cueste que esté en casa, a lo mejor no trabajando, o a lo mejor que pierda su trabajo. Entonces eso le impacta a la sociedad en costos de lo que pagas tú de impuestos, ¿no? Porque pues toda la salud se encarece. Entonces, si el costo es caro en general por la inflación, imagínate el costo en medicina por el retraso del tratamiento. O sea, imagínate, tú tienes gobernantes que duran 6 años, ¿no? No estoy diciendo que esté bien, que esté mal, que deban de durar más. Estoy diciendo una problemática que se abre hacia un debate muy interesante. Porque si el tratamiento de cáncer puede durar más de 6 años, o es un paciente que es diagnosticado en el último año del gobernante, ¿cómo están tomando la decisión estos cuates que están en el poder? Ven un medicamento como el que tú mencionas y ven que cuesta 60,000 pesos y que Puebla, que tiene 5 millones de habitantes en el estado, probablemente tiene 1 millón de pacientes oncológicos, por decirte un número así burdo, ¿no? Pero redondo. Y estar pagando esto por 1 millón, dicen, imposible, ¿no? Mira, en cáncer de mama... Pero ahí te va. El tema es que al no pagar esos medicamentos caros, lo que no están viendo es que ahora van a pagar miles y miles, y ya vimos millones de pesos por paciente por no haber comprado el medicamento caro que vieron. Entonces, su economía de salud no la están entendiendo. No están administrando los recursos a largo plazo y no están viendo el provenir del cáncer como un impacto real, ¿no? Y esto pasa no nada más en cáncer, pasa también, Puebla es de los estados con mayor incidencia en enfermedades renales por la calidad de agua que tenemos y los minerales pesados que genera el volcán, y estamos viendo unas cosas terribles también en el tema de las hemodiálisis, ¿no? Pero dime, ¿qué me vas a decir? O sea, tiene razón, o sea, imagínate que son 900, la serie del INEGI según dice, que hay 900 mujeres con cáncer de mama. El 15 al 20% tienen HER2 positivo. En Puebla. En Puebla, ¿no? Al día de hoy, según las cifras. Entonces, de 10 a 20% tienen este tipo de problemática. Son 180 pacientes que requieren un tratamiento caro en etapa temprana, en cáncer de mama. Y si no se les da, esas 180 mujeres te van a costar el doble o el triple a futuro. Y todo esto impacta pues, en nuestros impuestos, en la forma en cómo tratamos a la gente. Yo creo que falta mucha educación médica a los políticos, ¿no? Esa es nuestra chamba como sociedad, es exigirles, pero también apoyarlos en el sentido de acudir de manera temprana. Cáncer de mama, por ejemplo, está muy bien organizado, ¿no? Hay mucho apoyo. Cáncer en niños también, pues hay mucho apoyo, pero hay otras neoplasias, testículo, pulmón, que son las terribles también y que no hay apoyo. O sea, tú ves chavitos, tengo una pacientita justo de este hospital, ¿no? 23 años con cáncer de pulmón, ¿no? Y 10% de los pacientes con cáncer en general van a llegar en una etapa tardía habitualmente. Y ese va a requerir, es un caso especial, pero son los menos. La mayoría llegan temprano para tratarlos oportunamente con tratamientos idealmente lo mejor. En Estados Unidos hizo un análisis. Obviamente esto es un análisis como de manera de predicción. Y se ha visto que te cuesta de 150 a 200 billones de dólares al año tratar el cáncer al día de hoy, pero tú te ahorras 2 trillones de dólares a largo plazo si los tratas con las drogas más nuevas. Pues así lo hicimos nosotros en una plática, en un café, en la oficina, ¿no? Sí, sí. O sea, es increíble cómo las personas que se están especializando en la administración pública no lleven este tipo de cosas a la mesa, ¿no? Oye, y por otro lado, vamos a hablar ahora, a pasar a otro tema. ¿Qué tendencias estás viendo tú ya en el tratamiento? Vamos a hablar de muchas cosas aquí padrísimas, Sí. ¿no? Te voy a aventar bombazos y tú la ordenas como se te pegue la gana. Pero, a ver, platícame. Tenemos varios factores que están influyendo en el diagnóstico y tratamiento del paciente, como es la medicina molecular que tú estudiaste. Tenemos que es la genómica, ¿sí? Medicina genómica. Tenemos la inteligencia artificial, que también mencionaste, y las pruebas del FDA. Dime tú cómo se están enlazando estas 3 cositas, ¿sí? Para que las próximas personas
que estén teniendo cáncer o estén siendo detectadas en este momento, pues también sepan que hay herramientas no más accesibles, pero con mayor beneficio al tratamiento y al pronóstico de ellos, ¿no? O sea, está muy interesante porque, bueno, vamos a hablar primero de la terapia personalizada en cáncer, ¿no? La terapia personalizada en cáncer primero surgió con la idea del genoma humano, ¿no? El genoma humano es ver cuántos genes tienes, qué tipo de alteraciones están ahí, qué variantes y demás, ¿no? Esto empezó hace mucho tiempo, era para el 2000 una tarea titánica en todo el mundo y costaba $10 millones aproximadamente hacer el genoma humano de una persona. Entonces, al ser una tarea titánica, pues muchos científicos a nivel mundial dijeron, oye, pues ahí tendrá que haber una manera de abaratarlo. Entonces, ¿cómo abaratas tú una cosa tan compleja, ¿no? De determinar qué genes tengo y qué enfermedades me van a dar? Genes y no genes, porque también hay muchas otras cosas, metabolómica, proteómica, ¿no? Muchas otras maneras de detectarlo. Entonces, cuesta muy caro. Entonces, empieza a hacer esfuerzos a nivel mundial y entonces se empieza a abaratar porque la tecnología empieza a mejorar. Entonces, tienes más técnicas diagnósticas padres como algo que se llama secuenciación de siguiente generación. Entonces, eso ha ido abaratando y ahora un genoma humano ya no es tan caro. Te vale $4,000, $5,000, cuanto hace 20 años te costaba $10 millones. Entonces, de 1 a $10 millones es una cantidad impresionante, a $5,000, $5,000 a $6,000 y ya tienes tu genoma. Entonces ya puedes saber qué enfermedades potenciales puedas tener. Eso ha sido de mucho avance para el médico, porque imagínate tener un código de barras oncológico, un QR oncológico que te diga cómo le va a ir al paciente y a qué puede ser tratado, qué puede resistir el tratamiento o ser resistente y cómo darle una medicina más personalizada. Esto, desafortunadamente, no ha impactado en todos los pacientes. Se cree que de manera global 15 al 20% de los pacientes se mejoran con este tratamiento. Pero una vez que tú lo das, los pacientes viven más y mejor. Pueden seguir su vida normal. Y, por ejemplo, muchas personas con cáncer ahora en etapa inclusive avanzada pueden vivir años. Hablando de cáncer de pulmón, con la inmunoterapia, que es un tratamiento nuevo, personalizado, con la expresión de PDL1, que es un marcador, puede ayudarte a decir que el paciente puede vivir 50% a 5 años. Entonces, antes, cáncer de pulmón vivían 6 meses. Ahora ya no viven todo eso. Entonces, medicina personalizada nos cambió desde que tenemos nuevas técnicas de diagnóstico. Luego me preguntaste o comentaste algo acerca de la IA, ¿no? En cáncer. Uh-huh. ¿Para qué nos sirve la inteligencia artificial en cáncer al menos? En detectar oportunamente un nódulo pulmonar que sea maligno. En detectar una mastografía, inclusive años antes de que se presente un cáncer, ¿no? Como han salido ahora estudios en el MIT, ¿no? Ensayos clínicos que ellos tienen con su IA muy interesantes, y en reducir los costos. Y en la parte genómica, imagínate que tú tienes un montón de información, ¿no? Para ponerte un ejemplo, imagínate que una celulita tiene compactada la información de 32 tomos, Larousse, de información en letritas, ¿no? Que son la secuenciación de nucleótidos. Sí. En un pedacito tan chiquito podemos tener toda esa información y ahora ya la podemos leer. Sin embargo, todavía no sabemos qué significa de manera completa. Entonces, una vez que sepamos, podemos detectar, diagnosticar y dar un tratamiento más oportuno a los pacientes. ¿Y cómo está ligado ahorita, por ejemplo, en los estudios que tú estás haciendo para la FDA o para COFEPRIS? ¿Cómo estás usando eso? Digamos que el de la cámara, toco madera, ¿no? Llega hoy y te dice, tengo un cáncer, estadia tal, y no hay drogas en el mercado ya liberadas para esto. ¿Cómo utilizas tú esta tecnología y cómo ubicas al paciente para hacer una medicina personalizada? Bueno, mira, la ventaja es que la Food and Drug Administration, que es la FDA, que es una agencia reguladora en Estados Unidos para determinar si un medicamento se da o una prueba diagnóstica se da o no en el paciente, oncológico o menos, ellos lo que hacen es regulan el hecho de una prueba que haya justificado de manera científica su uso, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una prueba que me dijo, oye, puedo tratar a ciertos pacientes que no tienen otra enfermedad. Por ejemplo, hay un contexto muy complejo, muchas enfermedades raras, ¿no? Y enfermedades raras no tienen tratamientos objetivos, ¿no? Como oncólogo luego estás con las manos atadas a decir, ¿qué le voy a dar a este paciente que tiene enfermedad rara? No sé qué darle. Y hay una mutación que se llama NTRK.
si detecto la mutación entra con una prueba de FDA, puedo adquirir un medicamento nuevo, dos de los medicamentos que ya están disponibles en México, la larotrectinib y entrectinib, que le dan un beneficio 90%. Imagínate que un niño que se llama cáncer secretorio de mama, que tiene mutación de NTRK, que de otra manera no lo podías tratar, que tiene metástasis, que va a vivir meses, 2 a 4 meses sin un tratamiento de estos nuevos y que puede vivir 5 o 10 años con los tratamientos nuevos. Y su única oportunidad es esa prueba de FDA, ¿no? Entonces es una prueba cara, pero que te justifica el uso de drogas nuevas y que te permite tratar al 15 al 20% de los pacientes que se va a beneficiar de un tratamiento al día de hoy nuevo y que le vas a cambiar la vida porque va a vivir más y va a vivir mejor y te va a salir más barato. Entonces la FDA hizo estas pruebas que son caras, lamentablemente, las más baratas, ¿no? Tú tienes una disponible aquí, en el Ángel tenemos otra que se llama Acciona Genetics, que nos permite detectar ciertas mutaciones para un tratamiento específico. Eso es lo más barato, ¿no? $2,500. Pero te vas a Estados Unidos, en donde, por ejemplo, Foundation Medicine cuesta $6,500. $6,000 para los mexicanos. Y además ya se fue de México porque dijo, el mercado de México no me conviene porque le doy muchas... Pero ahí estás hablando del tejido, ¿no? Del tejido o de sangre. Ajá. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo una investigación con Sergio Sánchez en donde el líquido cefalorraquídeo de los pacientes que tienen metástasis, porque en sangre no lo puedes detectar, ni en tejido, porque no tienes otro tumor. Ahora explica qué es el líquido cefalorraquídeo. El líquido es un liquidito que tenemos en el sistema nervioso central, en el cerebro y en nuestra médula espinal, que ayuda para darle proteínas, nutrientes al cerebro y para otras funciones, específicamente lubricar, ¿no? Este sistema, pues, cubrir al sistema nervioso central. Pues este liquidito que está confinado y que está protegido por una barrera que se llama barrera hematoencefálica, no puedes llegar tú tan fácil. Entonces, si hay un cáncer ahí, cáncer primario del cerebro, tú, en lugar de hacerle una biopsia que puede provocarle secuelas al paciente, tú puedes hacer la biopsia líquida, sacar el liquidito cefalorraquídeo, que es a través de una raquia, 5 a 10 mililitros de líquido, y tú puedes diagnosticar la mutación que tiene y predecir el cáncer que tiene y darle un tratamiento a ese paciente. Imagínate un paciente joven, porque habitualmente son jóvenes, que tiene una mutación y que le puedes dar un tratamiento específico, ¿no? Vamos a hablar de NTRK otra vez. Un glioblastoma, una mutación especial, tiene 23 años el chavito, dejó de caminar, ¿no? Tiene un pronóstico grave porque la quimio y la radio le dan un beneficio chiquito, pero con un tratamiento nuevo le puedes ofrecer años. Y puede funcionar normal y ser normal el paciente a largo plazo. Entonces, tú le dices a la familia, ¿sabes que hay que hacer esta prueba? Que es poco agresiva, que ciertamente con nosotros ahorita todavía está en investigación, pero que parece ser valiosa porque puedes tratar a pacientes que antes no podíamos tratar. Por supuesto. Entonces, hemos ido mejorando y creo que lo estamos haciendo muy bien en Puebla. Somos líderes de opinión a nivel de biología molecular en cáncer, de personalización de tratamientos. Nos falta mucho por hacer. Nos falta mucha detección oportuna, que es lo que al final va a impactar. Pero también los tratamientos nuevos para pacientes que no tienen oportunidades, que tienen enfermedades avanzadas o localmente avanzadas, que antes solo se morían, ¿no? Y tú no me dejarás mentir, pero hay muchos médicos, primero los neumólogos, como Mary Bringas que vino, que antes les decían, ¿tienes cáncer de pulmón? No, ya ¿para qué te tratas? Ahora viven años y tienen su vida normal. Bueno, no creo que Bringas haya dicho así. Pero, Bringas no, pero en el momento inicial el cáncer de pulmón así era. O sea, es que el cáncer de pulmón es o era el más agresivo, ¿no? Sigue siendo. Es el más agresivo. Imagínate que se mueren más de la mitad, el 70% se mueren. O sea, tú en México diagnosticas 10,000 pacientes, se te mueren 7,000 al año. Es la neoplasia más mortal. Y aquí diagnosticamos una paciente tuya, por ejemplo, una paciente con cáncer de pulmón que lleva 6 años viva, que tiene POC GOL4, que cuando la diagnostiqué, es un caso muy interesante porque es la primera mujer en México. Tenía POC, dependencia de oxígeno, el 100%, tenía una neumonía terrible y me dice, Peregrina, cuando venía por acá, pues no le puedes hacer una biopsia, porque pues, si le haces una biopsia y le picas el pulmón dañado, pues se va a morir la señora, 85 años. Ahorita tiene 91. Hazle una biopsia a una paciente en esas condiciones, no podíamos. Entonces fue la primera mujer con biopsia líquida en México. Nos trajimos la prueba Sergio Sánchez y yo, nos regalaron 25 pruebas de protocolo de investigación y le ayudamos con un tratamiento específico con inmunoterapia y ahora la paciente sigue viva haciendo su vida normal. Ella trabaja, ¿no? Tiene su empresita padre ahí de lavaduría, ¿no? Y de lavandería y pues ahora ella puede seguir pues, su vida normal. Tengo otro pacientito con cáncer de pulmón que hubo un tema ahí de la familia, entonces haz de cuenta que
que nos dice, oye, pues tienen 82 años, cáncer de pulmón, ya no hay que hacerle nada. Pues dice la familia, ya vivió, tiene derrame pleural, llegó por líquido, pues ya, que se muera, ¿no? Ya no tiene, oiga señor, pero pues él nunca fumó, a lo mejor tiene una mutación, 40% tiene una mutación especial. Déjeme echarle un ojito al tejido, le sacamos el liquidito, le analizamos el tejido, nada más déjeme sacarle agüita. Le sacamos líquido, le sacamos agüita. El paciente escucha que su hijo ya no quería ofertarle tratamiento y de repente sale con una mutación. Entonces empieza con una pastillita y el señor se para de la cama, vive su vida normal, vive 5 años más, se muere de un infarto y a su hijo lo deshereda porque no lo apoyó cuando estaba mal, porque él quería vivir. El hijo te adora, ¿no? No, bueno, tú ayudas al paciente, al final Sí, claro, es tu chamba y lo demás es de cada minuta. Pero al final lo que te deja es que casos que se veían que no tenían solución, ahora viven años. Mi hermana, ¿no? O sea, ella fue en una etapa tardía, en cáncer de endometrio, le ofrecimos nuevas drogas y ahora sigue viva en remisión 2 años después. Sigue haciendo sus PETs. Ahorita está aquí en Puebla, por ejemplo, se hizo su PET apenas y está negativa. Entonces, antes veías que era complejo tratar a las mujeres, hombres con enfermedades avanzadas, ahora ya no tanto. Oye, ¿cómo? Digo, esta es una pregunta un poquito compleja, pero metiéndonos un poquito en la psicología del paciente, que no es tu fuerte, ¿qué te has dado cuenta que son las cosas que les cuesta trabajo a los pacientes oncológicos, las trabas? Bueno, nosotros sí le ponemos mucha atención a la parte psicológica. Tenemos 2 pasantes de psicología siempre, entonces hacemos investigación en pacientes oncológicos. Siempre les hacemos pruebas neuropsicológicas para ver cómo están. Y lo que hemos visto es que mucho la depresión, ansiedad y la negación son cosas las más comunes que encontramos. Entonces, si tú ya le ayudas al paciente a aceptar la enfermedad, le ayudas al paciente a las crisis de ansiedad que le puedan ofertar, pues los tratamientos, el costo, la familia, ¿no? El cambio de... Lo que les afecta mucho es, oye, voy a seguir trabajando, oye, voy a seguir viendo a mi familia normal, voy a poder estar en casa o voy a tener que aislarme. Entonces, si tú impactas en todos esos factores, el paciente vive más y mejor. De hecho, se ha visto que en salud de psicología, el paciente oncológico, si tú le ofertas cuidados que tengan que ver con la psicología y cuidados paliativos simplemente por tener cáncer, viven más que inclusive muchas veces con quimioterapia o con tratamientos oncológicos. Entonces, si tú te olvidas de la parte nutricional y psicológica del paciente, te olvidas de un rubro muy importante en el paciente oncológico. Ahora, no todos los que nos escuchan eres su doctor de cabecera, ¿no? Podrá haber algunos que tengan otro doctor oncólogo, que estén en otro país, inclusive, porque en estadística salió que no escuchan en Colombia y Perú. ¿Cómo debe de ser el acompañamiento o cómo lo manejas tú para que sepan más o menos si no lo está haciendo su doctor o no lo está cubriendo, que lo puedan cubrir ellos? Bueno, lo más importante ya no es un oncólogo, ¿no? Y eso me refiero a mí o a otros colegas. Es un grupo multidisciplinario. Entonces, cuando tienes cáncer, se vale pedir una opinión de un cirujano oncólogo, se vale pedir la opinión de un oncólogo médico, de un radioterapeuta, de un psicólogo, de un nutriólogo, de un fisioterapeuta, de un equipo. Entonces, cuando tú entiendes que el cáncer es una enfermedad compleja, que inclusive una trabajadora social para ver los costos, ¿no? O sea, muchas cosas que están alrededor que a veces no mencionamos, que vale la pena verlas así. Entonces, yo como tengo el servicio, es un equipo, ¿no? Se llama un grupo o Centro Oncológico Integral, que tratas de ver de manera integral. Te olvidas de una estrellita, ¿no? El manejo oncológico, sino más bien en un equipo que ayuda al paciente a vivir más. Ejemplos hay muchos, y aunque de manera prospectiva no se ha visto un beneficio en este equipo multidisciplinario, de manera retrospectiva hay muchos ensayos clínicos que te dicen que viven más, y en nuestra experiencia viven más y mejor. Nosotros publicamos el grupo multidisciplinario y el algo que se llama Molecular Tumor Board, que hacer estas reuniones médicas con otros científicos o con otros médicos que te ayudan, expertos, al tratar multidisciplinariamente al paciente le va mejor. Por ejemplo, cuando nosotros incluimos a las psicólogas, 90% de los pacientes toman su tratamiento oncológico. Si no incluye a las psicólogas, la mitad, 50% de los pacientes van a tratamiento. Porque tienen que ver muchos temas de miedos y demás, pero además el psicólogo te ayuda. Oye, Iván,
Pues que tiene miedo por el costo. ¿Cómo le puedes ayudar? O sea, el psicólogo te da retroalimentación y te dice, tiene miedo por el costo, ayúdale con esas dudas que tiene sobre el costo. Entonces tú ya vas con los temas especiales de cada paciente y vas un pasito adelante. Entonces, cuando llega contigo, imagínate que tú le digas antes, oye, yo sé que estás preocupado por el costo, no te preocupes, vamos a hacer esta estrategia, ¿tú cómo ves? Y lo organizamos en conjunto. El paciente cambia. Si tú le dices, oye, ya fuiste con la nutrióloga y ella te ayudó a comer, ¿no? Te ayudó a comer mejor y voy a tratarte con esto, con quimiorradio, a lo mejor los lácteos no es buena idea, pues le ayudas a que su dieta sea diferente y el paciente no tiene toxicidad, no tiene diarrea, no tiene dolor, no tiene distensión abdominal. Entonces le cambias la forma de tratar. Sí, atacas directamente el miedo, ¿no? Y lo haces a un lado y ya pueden hablar abiertamente de la situación, de lo que realmente es importante. Entonces el único consejo es, vayan con el equipo que mayor confianza le tengan. Claro, equipo. Perfecto, pues así lo dijiste perfectamente bien. Aquí hay un tema que me gusta también remarcar, ¿no? Lo que acabas de decir, porque ha salido en varios podcasts, pero hacemos atención a todos los que nos están escuchando. Si han escuchado otros episodios, hablo mucho de una ciencia de atención que se llama Patient-Centered Care, que es lo que tú mencionas, ¿no? Es la atención centrada en el paciente. Sí. Y es atender al paciente de forma psicológica, ¿sí? Que es la emocional, inclusive espiritual, claro, y médica, y no solamente al paciente, sino también a la familia. Claro. Entonces vean nada más qué importante lo acabas de mostrar ahorita, porque sí, el cáncer, como lo dice el libro que recomendaste, es un ejemplo para saber lo importante que es tratar, no solamente el cáncer, sino en todas las demás enfermedades, a un paciente de esta forma, por los miedos que puedan llegar a tener, que a veces, por el ritmo de la chamba, para un doctor o para un administrador de salud, se convierten imperceptibles, ¿no? Son las cegueras de taller que muchas veces mencionan, ¿no? Después de manejar tu taller durante 5 o 6 años, ya no ves las manchas de aceite en el piso, se te hicieron normal, hasta que alguien se resbala y se rompe la cabeza, ¿no? Así es. Entonces, también eso está padrísimo. ¿Y tú cómo educas a tus pacientes, Iván? O sea, ¿cómo? Porque lo mencionaste ahorita en diferentes ocasiones. Educación, educación, educación. Los que administramos hospitales o nos dedicamos al tema de la salud, sabemos que es una de las normas internacionales que debemos de cumplir ante cualquier institución nacional o internacional. Pero, ¿tú cómo manejas la educación del paciente? Yo creo que una pregunta fundamental, digo, muy interesante, muy importante. Es un trabajo en equipo. Yo no lo hago todo solo. No puedo, no podría, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago? La información es poder. Y si el oncólogo educa bien a sus pacientes, yo te voy a platicar un ejemplo de nosotros, con nosotros llega el paciente, le hacemos la historia clínica de primera vez, uno de mis ayudantes me ayuda con eso. Habitualmente son estudiantes para la residencia, ¿no? Médicos que están ahí haciendo la pasantía o investigación o van a ser residentes, le hacen la historia clínica y luego pasan conmigo con ya la información, digamos, digerida y más adecuada. Sin embargo, pues como oncólogo pues tienes que preguntar todo de nuevo, ¿no? Entonces, cuando te vas, le dices al paciente, yo tengo lo que se llama para qué te vayas, ¿no? Para que te vayas a tu casa. Entonces, el para qué te vayas es, vas a tomar este tratamiento, esta es la información, quiero que leas aquí afuera con uno de mis asistentes, si tienes dudas, él te ayuda y yo te ayudo a liberarlas. Y quiero que lleves este seguimiento, estos medicamentos de soporte, estas recomendaciones generales y estos datos de alarma. Todo el día, todos los días, pacientes de primera vez, los leo. Si vamos a cambiar el tratamiento, es volver a explicarle de nuevo todo, ¿no? Y eso me ha ayudado mucho porque una vez que entienden que el tratamiento al final del día es comunicación, es educación, ellos están educados, oye, tuve diarrea y fue con moco y sangre y tuve fiebre. Sí, ya saben que tienen que venir a urgencias o verme en el consultorio, doctor, tuve estos datos de alarma, vengo para que me ayudes. Entonces, eso me ha ayudado a evitar muchas complicaciones. Te sale más bueno, bonito y barato el tratamiento y te ayuda mucho a ti como médico a evitar llegadas a urgencias, pacientes graves. Al final siempre las vas a tener, pero son los menos pacientes. Yo creo que la educación es fundamental para decirle al paciente cómo le va a ir, porque tienes que ser muy honesto y cuánto toxicidad va a tener de los tratamientos, que es luego de lo que te quejas en oncología. El oncólogo tiene una chamba muy fea porque si el paciente está curado, por ejemplo, le hicieron la cirugía y ya no tiene cáncer, ¿por qué le vas a dar un tratamiento con quimio 6 meses, no? Entonces,
La chamba es fea porque pues, te toca vivir con el paciente lo más feo y cuando recae, pues tienes que estar ahí para ellos, ¿no? Y ayudarles. Y a veces hasta cuando te piden segunda o tercera opinión, ¿no? Decirles que pues, lo vas a referir a un centro de más experiencia que tú, ¿no? Para tratar cierto tipo de tumores. Yo creo que la información es poder y la educación es el paso fundamental en el paciente oncológico. En general en todos los pacientes, pero en el oncológico es, si tú tienes esto y presentas esto, ven rápido. Y si tú vienes rápido, la complicación es leve. Ok, perfecto. Oye, ahora para acabar, voy a meter un poquito a un tema súper personal y a lo mejor y toco ahí una llaga, pero es parte de, ¿no? Y es, pues tú no eres hecho de acero, ¿no? O sea, todos los que trabajamos en el tema de salud y particularmente después de haber vivido una pandemia, creo que nos hicimos muchísimo más blanditos de lo que éramos, ¿no? Perdimos varios amigos, nos tocó vivir temas fuertes dentro de la familia como todos, pero aquí era prácticamente nuestro día a día. Quiero preguntarte de manera personal, me imagino que tú te encariñas de repente con algún paciente o te toca tratar, como fue el caso de tu hermana. ¿Cómo manejas todas estas emociones? Porque los que te conocemos sabemos que, o sea, eres una persona muy amena, bueno para la fiesta, con buena plática, y de repente sí noto que en algún momento te veo y te veo callado, ¿no? Entonces me imagino ahí que estás procesando cierta información que acabas de dar, etcétera, porque es una chamba bien difícil. ¿Cómo la llevas tú como persona? O sea, ¿tu mismo equipo te trata o qué haces? Porque hay gente que está pasando por diferentes cosas que luego escuchan este tipo de podcast y dicen, pues, si lo hace el doctor que no lo está viviendo en carne propia, pero le toca hacer todo esto, lo hace, pues igual me funciona a mí. Bueno, quien te diga como médico que él no siente, pues es una mentira, porque al final, pues el médico se trata de servir, ¿no? Entonces, yo en lo personal sí me encariño con mucha gente. A lo mejor está mal desde el punto de vista objetivo, ¿no? Pero creo que si no empatizas con el paciente, no te pones sus zapatos, probablemente no le puedas ofrecer lo mejor. Y sí lo creo así, porque yo pienso en mi familia, yo pienso cada vez que toco un paciente con cáncer, le tratas de dar el mayor apoyo posible. Entonces, sí requiero apoyo, ¿no? 3 cosas que me ayudan mucho. Correr es maravilloso porque en lo personal yo lo creo así. Es una terapia. Se han hecho estudios científicos en donde liberas endorfinas, liberas sustancias que son antidepresivas, ayudas a que el cerebro tenga más riego sanguíneo, mejora tu predisposición a la depresión. Eso sí se ha visto. Los músculos, cuando se aprenden, sobre todo los gastrocnemios, se ha visto que liberan sustancias como la endorfina. Simplemente eso ya no te deprimes, ¿no? Entonces, primero, el ejercicio a mí, en lo personal, me ayuda mucho a correr. No he corrido mucho últimamente. 2, voy al psicólogo, ¿no? Cuando puedo, no te voy a decir que siempre, porque lo cierto es que cuando puedo, voy los sábados. Es un ratito libre que me doy. Voy con alguien de mi equipo, pero sí ayuda mucho. O sea, el descargar muchas circunstancias que traes. Nadie es como dices, de hierro. Y yo creo que eso es algo fundamental, ¿no? Y el apoyo con tu familia, yo creo que sería el tercero y más importante. El hecho de ver a la gorda todos los días de comer. En tu consultorio, bueno, en el consultorio tengo una foto de la gorda y cada vez que digo no puedo más, el estrés me está comiendo, la veo y digo hay que seguir adelante por los que vienen atrás, ¿no? Entonces, yo creo que esas 3 cosas son fundamentales, pero el apoyo psicológico sí o sí lo tienes que tener como oncólogo. Yo no sé cómo lo hacen otros amigos expertos, la verdad es que no los he preguntado, pero yo sí voy, me apoyo. Ok. Oye, de los episodios que has escuchado nuestros, ¿cuál es el que más te ha gustado? Pues hay varios, ¿no? Pero escoge uno para que lo promociones. Bueno, te voy a decir de varios porque sí me gustan, ¿no? Me gustó mucho el de Sergio Sánchez porque habló de la biología molecular en cáncer y del rol del patólogo porque nadie lo sabe, ¿no? Claro. El de Bringas, hasta eso me gustó, ¿no? Es un poquito lento, pero habla de su vivencia real como neumólogo y cómo ha adquirido relevancia su especialidad. Digo, desde la COVID tú lo viste, ¿no? El neumólogo estaba atrás. Y luego pasó junto con los terapistas, ¿no? Y dije, pues sí cambió el tema, ¿no? Entonces ya ahora todo el mundo pregunta por neumo. Yo creo que la parte de este chico del parquimóvil que me gustó mucho, me movió como Carlos, como estaba con mucha energía haciendo cosas que ayudan a la gente, como él dice, oye, voy a impactar a mucha gente. Yo creo que la chamba de todos nos toca impactar y servir al que está al ladito. Digo, a veces no tienes que ser tan grande, con que sirvas al de al lado, con eso es suficiente.
El de Pérez Alba me gustó en el sentido de la organización del tiempo. Dije, voy a crear algunos truquitos, ¿no? Que él hace. No hablamos de medicina con Juan Carlos. No. Es algo que les llamó la atención a varios. Pero bueno, me gustó la organización del tiempo, eso sí me gustó. Y la parte económica, yo creo que el médico es muy malo, ¿no? No mides cosas, yo creo que eso es la parte financiera y fiscal y los números, eso es fundamental y nadie te enseña eso cuando sales de medicina. Tú eres médico, ¿no? Entonces, esa parte, pues sí me abrió mucho los ojos. Muchas gracias. El de la economía, el que se hizo con los chavos de Banorte. Buenísimo. A todo dar. Pues muchas gracias, Iván, por venir. Espero que te guste el material que salga de esta, me encantaron las plática. Está increíble, a mí me fascinó. Y gracias a todos los que nos escucharon hasta el final. Quiero hacer un hincapié que hoy estamos grabando adentro del Hospital Puebla, porque Shore Studio se está remodelando y creo que termina la siguiente semana, pero los invito a que vean sus nuevas instalaciones y muchas gracias a todo el equipo que tuvieron que mover todas las cámaras. Aquí hay lámparas que no son de un servidor, otra cosa ya, hasta el maquillaje nos trajeron, pero muchísimas gracias a todos y pasen a conocer Shore Studio. Hasta luego.